Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a esta nueva tertulia del mes de abril. Muchas gracias a todas por venir y muchas gracias a nuestra presidenta por cederme el testigo de la presentación de este autor del que vamos a hablar. Theodor Kallifatides, nacido en 1938 en Grecia, ha sido un escritor sueco o que ha escrito en sueco hasta 2019 y que luego fue medio sueco que escribió en griego a partir de entonces. Desde esta obra que nosotros traemos hoy para profundizar en ella, que es Otra vida por vivir. Con 26 años emigró a Suecia en busca de trabajo. Su padre le dijo: aquí no hay futuro para ti. Y lo impulsó a qué cosa tan dolorosa, cómo se debe de querer a un hijo para echarlo de su lado, para que tuviese una vida mejor. Y realmente yo creo que la tuvo, ¿no? El hombre. Allí se adaptó y dominó rápidamente el sueco. En 2 años ya estaba hablando sueco, se había inscrito en la universidad, estudió filosofía y luego se quedó en la universidad de profesor de filosofía. Eso no me extraña nada, porque lo que realmente es sorprendente es que con 84 años, después de haber tenido una crisis enorme de escritura y de haber pensado que ya era un viejo pellejo, pues se puso, aparte de seguir escribiendo, que ha escrito 4 libros más después de Otra vida por vivir, ha estudiado español. Y yo hoy le he escuchado una conferencia, es que no me lo puedo creer. A ver, no tiene el vocabulario que tiene en sueco o que tiene en griego, evidentemente, pero que se explica magníficamente bien. Y es que aprender español, que es una lengua que ni siquiera tiene que ver con la propia o con las propias, pues a mí me parece que es un señor que tiene muchísimo mérito. Se licenció, como os he dicho, en filosofía y se nota muchísimo, sobre todo en esta obra. Tiene muchísima profundidad filosófica la obra de él y esta en especial. Luego inició su carrera de escritor en 1969 y con un libro de poesía, pero luego a partir de ahí escribió novela, poesía, libros de viaje, escribió teatro, incluso guiones de cine y dirigió una película. Ha recibido numerosos premios por su trabajo, tanto en Grecia como en Suecia y también en España ha recibido premios. Ahora los últimos años está muy activo viajando por España y recibiendo, incluso no lo podéis creer, pero este señor ha ido a Club de Lectura de Zaragoza. Es un señor que tiene que es muy, muy generoso con los lectores y tiene una sencillez y un amor por lo que hace que es muy, muy sorprendente. Yo creo que sí, que algunas sí, Cristina, las he visto. De hecho, tengo algunas en la biblioteca virtual de la ONCE. Sí, sí, sí. Y además ahora hay un sello que está recuperando toda la obra de él, sí, que creo que son como 40 libros o algo así. Sí. Los escritos de Kallifatides son brevísimos, brevísimos en tamaño, como este, ¿no? Que tenemos. Bellísimos y muy profundos. Teo, como lo llaman, piensa que en España lo entendemos muy bien. Nos tiene un cierto cariño, es un señor con mucha ternura. Cuando habla, dice que lo entendemos cuando él habla de pobreza, cuando habla de guerra, de migración, porque aquí hemos vivido guerra civil, porque nos han faltado las libertades civiles y porque España ha sido un gran suministrador de migrantes, que es un tema que él trata muchísimo. Nos une a los españoles, o a muchos de ellos, cierto humanismo, cierta preocupación por lo social,
por la empatía. El otro, ese otro del que él habla tanto de la obra y que es tan importante y que se llega a unas conclusiones a través del amor al otro que a ver si lo hablamos ahora, porque son sorprendentes, porque a veces el amor al otro, el respeto al otro, pueden recortar lo que se llama libertad de expresión en aras del entendimiento. Su prosa es poética y filosófica con muchas citas de clásicos y también de escritores contemporáneos muy brillantes. Y yo no voy a hablar más que... Gracias. Muy bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres que yo siga dirigiendo, Cristina? Sí, vea. Pues, ¿te importa empezar o quieres que empiece otra persona? Venga, pues yo lo digo porque ahora voy a fichar. Yo aparezco a tu lado. Hola, buenas tardes. El libro es un grandísimo libro en tan pequeño tamaño, en tan pocas páginas. Un autor brillantísimo, profundo, dice la cantidad de cosas que dice, de temas que toca en tan pocas páginas. Y me ha sorprendido también, me ha gustado muchísimo cómo hilvana pensamientos, sentimientos, recuerdos, impresiones, todo va fluyendo a lo largo del libro, que se hace una lectura que te hace disfrutar muchísimo y vibrar y pensar, por supuesto. Y una cosa en el itinerario, desde que dice que ya no puede escribir más, he querido ver una metáfora preciosa al final de cuando le hacen el homenaje en Grecia, el apagón de la luz y cómo vuelve otra vez la luz. ¿La he visto? Una metáfora sí, sí, de cómo se recupera como escritor, ¿no? Y cómo encuentra sus raíces, su lengua con Esquilo, ¿no? Con los jóvenes que interpretan, que leen a Esquilo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me queremos sobre, por favor? No. Lo hago después. Tener en cuenta Ay, perdón. No pasa nada. Bueno, primero me tengo que disculpar que yo no lo he leído todo, porque la verdad que no lo tenía así en Buenos Aires, era difícil conseguirlo, pero pues sí, Buenos Aires es difícil conseguir todo. Es muy importante. Yo muchas veces no he participado porque no he conseguido el libro, la verdad. Sí. Sí, hacia ahora me he puesto en Reader, etcétera, pero bueno. Y bueno, después viajaba, no, ese es el tema, por eso no he participado como hubiera querido en la tertulia. Pero bueno, lo que he podido leer, me han gustado los temas, la manera de tratarlo, la profundidad, la sencillez con que lo hace y eso que has mencionado de la humanidad. La humanidad y los temas que hacen al hombre en general y diría que también al hombre, para esto de la libertad, me gustó mucho y la libertad de expresión. Así que la libertad muchas veces en realidad se confunde con el libertinaje realmente, porque la libertad es también insultar al prójimo o no considerar al otro o no respetarlo en lo que es. Entonces esa otredad, mejor dicho, ese otro, el semejante, y sus ideas, eso es parte de la libertad. No hay que decir todo lo que a uno le viene en gana, de alguna manera dice, sino también respetando al semejante, al otro, mejor. Pero después el tema de la inmigración, pues me parece también muy importante, la necesidad que tiene el de huir, porque por lo que entiendo, se expropiaron las tierras y demás, y el padre le dice eso, y tener que acostumbrarse a una sociedad, y los coroneles, ¿no? Fue todo el tema de los coroneles, y entonces ese tema de emigrar a un país además muy distinto, aprender y habituarse, y tanto dejar y hacerse a la lengua sueca y escribir en sueco, porque escribir una lengua que no es la materna es sumamente difícil. Hay un escritor argentino que lo hizo, Cortázar, por ejemplo, nunca lo hizo. Escribió artículos y en francés y eso, y hablando francés perfecto, por supuesto, jamás escribió en otra lengua que no fuera el español. Pero por eso, decidir eso
tal. Entonces esa vuelta de él a sus raíces es como una especie de rueda, ¿no? Él es maravilloso porque es ese retornar a la madre, ¿no? Como decía, el retornar a sí mismo, a sus raíces, al griego, a su cultura. Es muy, muy emocionante y ver que ahora él está escribiendo griego y recupera eso. Y cómo me gustó esto de que empiece a escribir tan mayor, ¿no? Y escribe tanto y va para todas partes. No era tan mayor, pero era muy mayor el príncipe de Lampedusa en El gato pardo. Él empieza a escribir, se había escrito cuentos, no mucho más, cuando escribe esa obra maestra, que es El gato pardo, pero era un hombre grande. No, muy tarde. Por eso, y eso me gusta porque reivindica también el tema de la edad, porque se cree que todos, ninguno valemos nada después de los 60, ya estamos todos ya, parece que para... Y bueno, me gusta ese mostrar un escritor de esta envergadura y de esta profundidad y que se pusiera a escribir una novela que tiene esta trascendencia a partir de los 80 años. La verdad que es magnífico. No hablo más porque me parece, pero que las quiero oír a vosotras porque yo les debo el haberlo leído entero realmente. Sí, la leída, no lo he leído. Sí, Isabel, ¿tú lo leíste? Pero ella igual tiene alguna cosa que comentar. Espera. Igual Silvia. Me pareció muy interesante una frase que leí de él, que me pareció muy significativa, que tiene que ver con, obviamente, las temáticas de este libro. Del futuro no nos ocupamos, el presente no lo comprendemos, y lo único que podemos comprender y amar es el pasado. O sea, en un momento donde es como que en el momento social, político, histórico que estamos atravesando, donde pareciera como que el pasado es algo que es vetusto, ¿no? Que no es algo que nos pertenezca y que en realidad es lo único que nos sirve como un puntapié, como para reiniciar algo, para amar también ese pasado, comprenderlo, entenderlo, y desde ahí tener un poco una mirada hacia al futuro y al mismo presente y poder entenderlo. Es imposible. Es que es imposible, pero como que también pareciera que el momento que estamos atravesando es esto, ¿no? También esto, como decía Sol recién, el tema de la edad, que parecería como que a los 60 años hemos terminado, cuando en realidad debería ser donde uno empieza a recapitular todo lo que ha atravesado en la vida, todo el conocimiento, toda la experiencia, y en realidad es como un puntapié hacia adelante para poder recomenzar algo, ¿no? Y bueno, me pareció ese pensamiento de él, me pareció interesante rescatarlo porque tiene mucho que ver con esta temática. Me gustaría cederle la palabra a alguien. Sí, 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 sí. ¿No? Ok, puede estar. Mucho tiempo sin eso. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido ha sido el final. Me ha parecido como una otra que se abre un pensamiento que transmite. Es lo que siempre he pensado, esa solución. Soy muy mala con el aprendizaje en otro idioma. Creo que tengo capacidad cerebral, es una habilidad que a mí se me ha negado. Y cuando hago las traducciones y leemos, y hablamos sobre lo que leemos, cuando leemos una traducción buena, pero según la ocasión estamos leyendo la misma obra. Siempre me está me ha gustado el arranque de la carencia, el arranque de las carencias que uno se encuentra en la vida. Y me ha parecido como una fuente que no echa agua, esa fuente tan maravillosa y tan romántica que tenemos, y no de agua. Y él la busca y la encuentra. Y la encuentra de los jóvenes. Que le hacen un teatro y vuelve a los griegos clásicos. Me ha gustado muchísimo porque me ha sido muy fácil también, me lo ha acercado, me lo ha regalado. De leerlo y poder disfrutar, sobre todo del final del pensamiento. Yo leo
pienso, tengo que pensar, enciendo el ordenador, pienso en sueco, pienso, pero siempre pensando que no es la misma. Es fácil, para mí es dificilísimo, pero a mí me encanta, el juego de genio. No es fácil, ¿no? No. No, estructura la mente una lengua. Y en forma diversa, sí. Todos los niños del mundo aprendemos el idioma y tampoco es infrecuente que matrimonios mixtos de distintas tres y cuatro idiomas a la vez. Entonces, Como lengua materna, sin embargo. por supuesto, pero También es verdad que la necesidad a veces genera cosas que son muy sorprendentes. A mí, y sí, a mí me ha pasado en la India, por ejemplo, de ver niños muy pequeños y que por necesidad hablan y se les entiende perfectamente hasta 2 y 3 idiomas. Sí, sí. Pero no, pueden hablar perfecto la lengua, pero la estructura es en una, ¿eh? yo creo que la palabra se hizo verbo, eso yo creo que la palabra es un pensamiento. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De forma como ve, sabe uno que entiende. Sí, pero hay uno que prima. Lo que sea, que realmente creo que la palabra crea un pensamiento. Crea. Y en realidad las estructuras de lenguas cambian. Y según los especialistas, en realidad, diferentes estructuras de una pieza de la otra lengua de la traducción. Pero tu pensamiento está estructurado básicamente de lo que de alguna manera se considera lengua materna. Puede ser uno de los dos. Pero según que no puedes estructurar la mente, fíjate. Se educó desde chiquitito en francés, hablamos francés que español. Que va a primar. Que vuelva al griego. Perdón. Sí, perdona, sí, sí. Bueno, Un momento. nadie debería escribir después de los 75 años, había dicho un amigo. Este libro es una especie de autobiografía que ahonda en la existencia, también en el desasosiego, la memoria, la libertad, la inmigración, la vida y la muerte. Sobre todo nos deleita con importantes meditaciones sobre el oficio de escribir. Nos habla de la literatura y todo ello con gran sabiduría y una gran belleza que nos permite despegarnos, que no permite despegarnos de sus páginas. Siempre nos queda otra vida por vivir. Aunque pensemos que en algún momento se ha acabado lo que teníamos, y esto lo descubrimos con Califatides, cuando con muchos años y pensando que ya no podía escribir, realiza un viaje a su Grecia natal, de la que tuvo que partir muy joven. Fue en el año 1964 y tenía 25 años. Porque así, ¿no? Sin ninguna. Parecería que uno está descargando. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. De Mason, Bueno, fue en el año 64 y tenía 25 años, asentándose en Suecia sin ninguna idea del sueño, en donde consiguió consagrarse como escritor. Jamás formar una familia, una vida estable y donde sigue viviendo, en cuyo idioma ha realizado su labor literaria. Sin embargo, será en su pueblo natal, en Grecia, invitado para recibir un homenaje en donde sentirá de nuevo renacer esa necesidad de la escritura que le permitirá darnos este motivo
y este hermoso libro, que además lo escribió en griego después de una profunda reflexión. Es un libro poderoso, rico, potente, desde la perspectiva de una mirada privilegiada. También nos acercará a los conflictos de tipo político del mundo en general y de Grecia en particular. El cierre de las fronteras a los refugiados griegos, las exigencias de la Unión Europea sobre la devolución del dinero y su crisis económica, los fanatismos, las ideologías. Todo el libro es un continuo vaivén en el que encontramos las miradas de su pasado que los alterna con el presente. Me ha gustado muchísimo el libro. He realizado un viaje apasionante frente al escritor, junto al escritor y su cultura griega. Y he recorrido caminos a la vez que muy sabio, intenso, con una fuerte emocional. No, por favor. Muy lindo. Mande. Ahí. Que siempre me interesa Divergente. No, divergente. Diferente. Perfecto. Bueno, vamos a ver. En inglés se llama Another Story. Y esto me parece mucho más lindo, me parece más que encaja mucho más que Otra vida por vivir. Sí, es otra vida por vivir, pero es otra historia. ¿No? Me parece mucho más bueno. Y también, en realidad, es esencialmente un libro sobre la escritura del libro, ¿no? Ese es el proceso, es la historia de cómo él consiguió llegar hasta allá. Pero además es una colección de reflexiones que en principio tienen o no tienen con este camino, pero son reflexiones con las cuales cada uno se puede identificar y de una manera totalmente diferente. La forma como uno se identifica va a depender de la vida que ha vivido. Entonces, por ejemplo, para mí una reflexión muy importante es el hecho de que él dice que inmigrar es como cometer medio suicidio. ¿No? Entonces sí, y la importancia, lo fundamental que es el idioma, porque el idioma es algo único y el idioma quieras o no quieras, te impregna y hace que tu forma de actuar, tu forma de pensar sea diferente. Crea dos personas y esas dos personas que están viviendo conjuntamente, ¿no? Crea conflictos, abre oportunidades y toda esta reflexión para mí fue también muy interesante porque lo describe tan claramente como nadie lo había descrito. Y otra reflexión que me tocó muchísimo fue la reflexión de la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta dónde se llega? Yo me acuerdo cuando el crimen en Charlie Hebdo, ¿no? Esta cosa tan terrible, tan tremendo, lo que él cuenta también. Cuando yo vi las caricaturas, obviamente que yo no justifiqué el crimen, pero las caricaturas me parecieron espantosas. Me parecieron una falta absoluta de respeto. Yo no me atreví a hablar con nadie de eso, porque en el momento en que entran unos animales y matan a cuántos periodistas, pues uno no puede decir, pero es que en realidad las caricaturas eran espantosas, ¿no? Yo no me atreví a decirlo, él se atreve a decirlo, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede llegar? Uno no puede llegar hasta donde quiera, ¿no? No puede llegar. Él, por ejemplo, dice que esas caricaturas de Merkel con bigote de Hitler le parecieron horribles, a pesar de que él está sufriendo en ese momento, él estaba sufriendo del hecho de que toda Europa estaba subyugando a Grecia por problemas económicos, ¿no? Entonces, pero él dice, sí, pero Merkel con bigote de Hitler, ahí se pasa. Yo, por ejemplo, con la vida de Brian, a mí me pareció horrible. Para mí pasó esa línea que yo tengo, ¿no? Que para mí es muy clara. Cuando
cuando, por más de que yo no soy católica ferviente ni católica practicante, me pareció que la forma, ese tipo de humor, era demasiado. Entonces eso me gustó muchísimo, ¿no? Que en muchas cosas a mí me abrió la oportunidad de decir lo que yo opinaba, que nunca me había atrevido, ¿no? Entonces está muy bien. Y pasó hace 2 días. Exactamente. Hay que respetar, o sea, esta línea de respetar lo que el otro pueda sentir cuando tú dices algo, ¿no? Ahí que las palabras no tienen huesos, pero pueden romper huesos. Eso es, con una palabra tú puedes herir tanto a otra persona que tú no lo sientes, porque sí, yo no lo siento, pero cuídate mucho, cuida mucho las palabras, porque las opiniones, también lo que dice muy claro, las opiniones son acciones. No es cierto que las opiniones son cosas etéreas, no, las opiniones son acciones, ¿no? Entonces, toda esa colección de reflexiones para mí fue muy, muy enriquecedora y me gustó muchísimo, me gustó mucho. Como las opiniones tienen empatía, ¿no? Son tremendas. Sí, sí. Muy linda. Siempre es interesante toda la opinión. Porque siempre y sobre todo el título me gustó. Another story. Pero me encantaría saber exactamente cuál es el nombre del libro. Pues sí, habría que verlo. Sí, pero eso la traducción literal. Esa vuelta de la Esa se lo preguntaba siempre. es una traducción de griego. Y esta también es del griego. Sí, sí, esta es del griego. No, pero la traducción al inglés es una traducción del sueco. Ok. No, y en cambio, esta es otra. Nada. Griego. Y la hizo la traductora porque él hizo así también, la hizo la traductora que siempre traducía con sus obras. Sí. Traducido idiomas, pero no del español, sino del inglés. O sea, en China está traducido a chino, pero en inglés no es. Lo que pasa es que yo creo que lo que te referís es que las palabras en su lengua tienen como el significado del significante. Esto realmente tiene la traducción exacta. Sino qué significa esa palabra. Sí. ¿Cuál es el conjunto del griego? Porque es así. Porque no se ve, esa es. Ahora hablando un poco más seriamente, la verdad es que este libro lo leí hace unos meses y lamento mucho que la persona que en su momento me lo recomendó no esté hoy aquí. Pero porque a ella le gusta mucho, pero como las recomendaciones son anónimas aquí en esta tertulia, bueno, después te lo digo, te digo, sí, tiene muy buen gusto siempre en todo. Te puedes imaginar de quién se trata. Y entonces lo leí hace mucho meses. Y es curioso, porque lo viví de una manera entonces, me había gustado mucho, pero ahora lo viví de otra manera. Volví a leerlo muy, muy rápidamente, lamentablemente, pero me gusta más y de una manera, vuelvo a repetir, distinta. Me parece que Califatides es un hombre muy jugado, muy valiente, que pasa por una crisis totalmente entendible lo que le sucede. Y digo que es valiente porque así como Marité muy bien expresó todo este tema de la libertad de expresión, y lo dice así bien, como corresponde,
también trata muchos otros temas que tienen que ver con la sociedad. Él se refiere, por ejemplo, hace una muy buena descripción de lo que había sido la sociedad sueca, desde poniendo como ejemplo la pequeña aldea esta en la isla de Gotland, de lo que era una pequeña sociedad casi rudimentaria, digamos, a esta cosa del consumismo que él critica mucho. Tiene una posición política, creo, bastante clara. Me parece que habla también muy bien del tema de dos temas, del emigrante, del que como él se tiene que ir de Grecia a Suecia, por qué motivos, y también de todos los que tienen que emigrar forzados por las situaciones políticas actuales, ¿no? El caso de los sirios, cómo son tratados, que también, esto no lo menciona él, pero tampoco en Grecia son tan bien tratados, sobre todo en los últimos tiempos, y sobre todo el tema del ser, cómo integrarse en estas sociedades escandinavas viniendo del Mediterráneo, que no es fácil, ¿no? Ustedes, digamos, creo que ustedes saben que yo paso bastante tiempo en Finlandia, y bueno, en Finlandia hay distintas, bueno, de somalíes, de afganos, ahora de sirios, etc. Y siempre los miro y pienso, ¿cómo se sentirá con toda esta gente, los blancos, los rubiecitos, los de ojitos azules? ¿Qué significa ser el otro? ¿No? ¿Y cómo Y- son tratados sí, en general? y es complejo. Yo creo que es todo un tema, se trata de integrarlos, pero muy difícil. A mí lo que siempre la pregunta que me hago más cómo son tratados es cómo me siento yo, cómo se siente ese refugiado, etc. Y ahí el de él lo habla, pero él se integra, Califatides se integra en la sociedad sueca. Incluso Y aprende la lengua enseguida. aprende la lengua, estudia, etc. Se casa con una sueca, tiene los hijos que son muy, muy suecos, y el tema del idioma griego en esa familia se va perdiendo. La mujer no habla, de hecho, el griego, sueca, singunila. Y esto creo que es lo que tal vez más... Y sí, el final, que también se ha mencionado aquí, que me parece con esa cita de Esquilo que él hace, me conmovió mucho. El volver a su lengua y a través de un clásico, nada menos que de Esquilo. No sé de qué obra es de Esquilo. Y la verdad que no tuve tiempo para ir a buscar libros y tratar de encontrar justamente esta cita, pero creo que estas son las cosas que más me llamaron, porque además creo que se han dicho algunas de las cosas más importantes y seguramente Graciela y Ana van a decir mucho más que yo. La traducción es otra vida por vivir, ¿entendés? En realidad. Sí, realmente es más exclusiva. Entonces, que tiene que empezar otra, empezar primero a tener la vida la que no vivió de Colombia, porque no siguió Grecia. Y eso es una cosa. ¿Tú quieres hablar primero? Bueno, como últimamente yo no he terminado el libro, me faltan como 30 o 40 páginas. El rincón. El rincón. No obstante, yo tengo que decir que me fascinó la sencillez con lo que aborda los temas insólitamente que yo me planteo en el día a día mío. Sí, me da tiempo a pensar un montón de temas. ¿Qué significa la inmigración? ¿Qué significa emigrar? ¿Qué significa fundamentalmente? ¿Qué es la libertad? ¿Cuáles son los límites de la libertad? Porque ya no se trata solo de la libertad en relación de Charlie Hebdo o estas cosas, sino cuando hablamos, ¿cuáles son los límites que pone la empatía en la libertad de uno? Son temas muy duros, son temas difíciles de entender, y él los toma todos, y nadie ha mencionado el tema de la muerte, que él lo toma en un capítulo con una altura y un pensamiento que yo dije, es maravilloso, qué tranquilidad
el tomarlo así, porque todos los amigos se le han muerto. Y él de, uff, pero hay cosas que parecen sencillísimas, pero que dicen mucho más. Yo solo rescaté algunas. Ayer estuve todo el día con mi hija, que la dejé en el avión a Barcelona, y terminé hasta donde pude el de este libro. Hoy trabajé, no pude. Fíjense esta. Cuando alguien cuelga su nombre en la puerta, es que está acabado. Eso que lo quite es lo de menos. Lo más importante es qué significa uno mismo cuando necesita hablar demasiado de uno. Esto. Otra. Cambiaba la comunidad el sentimiento de responsabilidad colectiva al sentimiento de la falta de responsabilidad colectiva. Sí, Esta frase es increíble. Y con nosotros no son las nuevas generaciones, nosotros. Enviaba a la comunidad el sentimiento de responsabilidad colectiva a la falta de responsabilidad colectiva. Otro tema que toma la organización. Cuando nosotros sabemos que hoy tenemos tertulia, mañana iremos al médico, al trabajo o a donde sea. Pero habla de una manera muy clara y hace una contraposición entre la ciudad, la ciudad no, la personalidad griega y la personalidad nórdica. ¿Qué los diferencia? La organización. El nórdico sabe que va a ser un rato tras otro. A mí, una amiga me acaba de invitar el fin de semana para el 3 de agosto para su fiesta de cumpleaños. Y estamos, creo que la fecha es 17 de abril, 18 hoy, ¿verdad? Un latino no sabe lo que va a ser el 2 de agosto. Respecto a eso también hay lo que él dice, y es, los suecos dicen siempre que antes de hacer algo tienes que hacer otra cosa. Sí, claro. Eso me encantó, me encantó. No. Antes de eso tienes que hacer otra cosa. Claro, exacto. Los suecos, como los finlandeses, son como muy, se los considera muy lentos. Pero justamente, entonces, es como que nosotros somos más rápidos, pero son más lentos porque, justamente porque hay que organizar paso a paso. Entonces, a lo mejor en la planificación, tardan más, pero después el resultado es Mucho mejor, perfecto. Es perfecto. No, pero en la vida cotidiana te puedo asegurar. No, pero en la organización, por ejemplo, en todo lo que se refiere a empresarial, en la educación, en muchas cosas. Por eso tiene esta manera de planificar algo y pasito por pasito, como se va a hacer distinto. Mira, ¿por qué no toma? Perdón, te interrumpo. Perdón. Sí, Otra que me encanta. Los griegos cantan cuando beben. Los suecos beben para cantar. Y el carácter mediterráneo es así, es así. Esta es muy fuerte. No conquistamos la libertad para ser esclavos de nuestras costumbres. El tema de la libertad de expresión, el uso de la libertad, la relación de la libertad con la empatía, todos estos temas. O sea, yo lo he leído muy rápidamente, pero me voy a sentar de nuevo a leerlo porque me faltan cosas, porque yo me quería comer el contenido y podía sentir que era mío. Luego, el olvido es parte de la vida. Sí.
Qué maravilla. Es que si recordáramos todo, estaríamos muertos, porque no seríamos capaces de organizar el pensamiento. Es el memorioso. Y lo más maravilloso, las paredes pueden romper huesos. La palabra, perdón, no me sale, no te digo, me sale la profesión. Las palabras pueden romper huesos. A mí me pareció no lapidaria. Es tomar conciencia de que cuando escribes o dices algo, hay algo que tiene que ver con el otro, la otredad que tú mencionabas, o la otredad, la importancia del otro cuando estamos en el mundo actual y en nuestras cosas. Esto es lo que hago ahora. Yo tengo muchísimas notas, pero menos mal que soy toda estupenda y casi lo habéis dicho ya todo, ¿no? No te dejamos nada, estoy segura que tienes muchísimo para decir. Pero este libro, mirad cómo tengo el libro. Es que madre mía, es que es tan bueno, me lo he leído 2 veces como acostumbro cuando es para la tertulia. La primera de una manera así como disfrutona y la segunda ya un poquito más profundizando. Y bueno, pues me ha gustado mucho este libro, que en realidad, pues en principio lo que te habla es sobre el folio en blanco, sobre el blanco en el escritor, sobre todo porque él en realidad lo que le pasó es que aparte de ser mayor y todo eso, que es normal, pero el problema fue que se le murió su mamá, entonces él tuvo como una especie de crisis de identidad, y bueno, pues a raíz de eso, pues le vino el bajón, ya se vio a sí mismo viejo, decidió vender el apartamento. Sí, la madre tenía 93. La madre tenía 93 cuando se murió. Y bueno, ya decidió, escuchando a gente que le había dicho a partir de 75 ya no se puede escribir. Por eso, lo que decimos de las palabras, no solo ya lo que hemos contado aquí, sino es que de verdad lo que se habla tiene unas consecuencias. Muchas veces decimos cosas y y son acciones en el otro. Tú a alguien le dices, es que no se puede escribir a partir de los 75. Y si esa persona la coges en un momento vulnerable, puedes acabar con la carrera de Califatides. Sí. Eso no. Y con muchas cosas, ¿no? Entonces, oye, que las palabras tienen la importancia y la fuerza que tienen. Vamos a tener un poco de cuidado con las cosas que decimos, ¿no? Y yo a mi madre muchas veces ella dice cosas, le digo, mamá, esto, me dice, no, eso es que tú te lo imaginas. Le digo, no, mamá, ya, gracias a Dios hay una ciencia, la neurolingüística, que estudia la importancia de cómo hablamos, de cómo lo que decimos, porque es importantísimo. Bueno, y este señor la intencionalidad y eso que queda en las palabras. ¿Cuántas veces alguien te dice, no, es que yo no te lo he dicho con mala intención? No te lo habrá dicho con mala intención. Pero a ti te tengo el cuerpo fatal. Claro, ¿y cuánta gente hay que te dice que a mí me gusta mucho, a veces estoy también pesimista y no estoy fina, ¿no? Pero la mayoría de la gente me dice, oye, me has alegrado el día, ¿no? Por esa forma que yo tengo de hablar y de intentar estar diciendo qué guapa eres o que no sé cuánto, o yogur, esas tonterías que yo digo, ¿no? Pero que crean un clima que son importantes para las relaciones de las personas y para la autoestima, porque no debemos de olvidar que la autoestima, el concepto de persona que tenemos se crea también por el concepto que tú ves que el otro tiene de ti. Entonces, vamos a tener un poquillo de cuidado porque... Ya, pero depende de cómo tú te sientas a ti mismo, así eres capaz de emprender empresas o no. Entonces, es importante, vamos, porque imagínate que Califatides no hubiera salido de ese trance, nos hubiéramos perdido este libro y 3 más. Y 3 más.
Bueno. Esto de que el lenguaje se está perdiendo también, que cada vez es más pobre, también da lugar a esto de lo interpretaste mal, porque es como que uno tiene las palabras y bueno, es que lo que está pasando, se está perdiendo la riqueza del lenguaje. Yo no estoy muy segura de eso, lo que sí es, y algo que dice él también, ¿no? Que tenía que ver con eso que dijiste tú, Graciela, que antes la gente tenía la idea colectivo de hacer algo bien y ahora de hacerlo, la responsabilidad colectiva. En España, por ejemplo, en la transición, la gente fue muy consecuente con lo que decía, era muy consecuente con lo que hacía, porque la idea era llegar a un consenso, que hubiera paz. Ahora la gente ha perdido ese norte y nos decimos unas cosas que ya lo próximo que puedes esperar es que te peguen un puñetazo en un ojo. Porque sí, porque ya... Ya, pues... Pero hay que, yo en mi opinión creo que hay que tirar de las orejas y volver a la razón, al entendimiento, Vámonos al entendimiento, ¿perdón? Sí. Sí. Cada de los griegos que parecen malos suecos y los suecos están teniendo paz. Está muy bien. Y también siempre es una raíz de siempre. Esa educación. Claro. La educación era multi. Y en valores. En valores. No solo valores. Desde pequeñitos, los niños, en las escuelas, en los 5 o 6 años, más viene un niño protestando porque hay un niño negro, porque hay un niño que habla. Claro. Claro. Eso de esa manera. Y somos los mayores los que formamos a los niños la forma de hacer pensar. Bueno, pues a mí me ha parecido que aparte de ese hilo central que habla sobre la metaliteratura, del el in white, el folio en blanco, todo esto, bueno, pues es en este libro tan pequeñito cabe el tema, pero además no así una pincelada, sino la mayoría de las veces con pensamiento bastante profundo que se notan que él es un filósofo. Sobre el paso del tiempo, sobre la vejez, sobre el ser de otro lugar, el venir de otro lugar, sobre cuál es nuestro sitio, esa idea de cuál es nuestro sitio. La injusticia social, es un señor con una vis bastante progresista sobre la situación de Grecia, el deterioro del estado del bienestar, por ejemplo, en Suecia, y ahí hace unas reflexiones que son muy interesantes, porque él dice nos dicen que se tiene que deteriorar el estado del bienestar y que no se le puede dar a los inmigrantes todo lo que se le estaba dando. Dice, y yo no estoy de acuerdo porque estos chicos son los que van a hacer el país de mañana, ¿no? Pero él no es un intransigente. Él entiende la postura, el miedo de los otros a que si se esquilman si se gasta demasiado en el estado del bienestar de lo que hay ahora, lo mismo el Estado no soporta exactamente, ¿no? Pero ahí, no, pero el otro que... Sí. Creo que él, sin embargo, defiende mucho. Sí, él lo defiende. La posición central sí, la defensa del Estado. Él lo defiende, pero lo plantea como algo que está sucediendo, que sucede, que es algo que la gente está empezando a tener miedo de eso y que él, de todas, piensa que es que yo creo que Galifatides es buena persona, es en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Entonces, es un tipo de valores, con grandes valores, y dice, bien, puede ser que esto se nos vaya a ir, corremos el riesgo de que se nos vaya a ir, pero yo no puedo ser una persona y no dar de comer. Es como nosotros, es que si lo vemos así en plan Estado, siempre se deteriora la responsabilidad, se difumina la responsabilidad, pero si un día llega alguien a tu casa a comer
es la hora de comer y tú tienes 3 filetes, nosotros al individuo que llega, tiene nombre y apellido, que es persona, dividimos nuestra comida con ellos, como personas, pero como Estado ya no somos capaces de hacerlo. No vemos al otro como persona, como invitado, como... Tiene un problema muy grave. Ya. La inmigración y sobre todo la presión mediterránea. Porque hasta cuándo se va a poder soportar, no solo La presión demográfica, porque es una realidad. pero también es que tenemos varias realidades en Europa. En Europa tenemos la realidad de que, fíjate, las personas que estamos aquí haciendo esta tertulia, que la más joven soy yo y que los 56 ya no los voy a cumplir más, ¿eh? La más joven soy yo. Perdón. Que tengo 45. Califatides lo menciona. Entonces, perdona, que Califatides lo menciona. Con estas poblaciones que están envejeciendo, ¿quién va a cuidar? Y son estos refugiados, Claro. migrantes nuevos, los que en realidad van a cuidar. Que no nos gusta la sociedad que van a montar, porque nosotros queremos comer de la torta que nos quede entera. O sea, nosotros queremos no tener hijos como tenían antes los europeos, 7 hijos para que luego nos cuiden y luego paguen seguridad social. Y queremos además que prospere esta sociedad, pero que los que nos vengan sean iguales que nosotros, no diferentes. Entonces, es que... Pues no vale, en el supermercado no podemos comprar así lo que nos dé la gana. Hay una, perdón. Claro, él es muy tolerante, lo deja abierto. Muchísimo. O vive en la mitad aquí y la mitad allí. Inseguridad ciudadana, ¿no? Sí, bueno, también. Claro. Sí. Claro. Claro. Claro, porque es que ¿sabes qué pasa? Que no hay verdades absolutas, que él tiene una intención porque su forma de ser es así, es una persona generosa, pero que también tiene que comprender que eso plantea muchísimos problemas sociales. Y claro, La buena intención individual y otra cosa es la eso es lo que yo contaba con lo de que alguien te viene a casa y compartes el filete. un poquitito más de un país. Claro. Porque la Argentina prácticamente no nos pertenece. Un país que tenía todo y que hoy no nos pertenece, porque se nos ha llenado de gente de otros lugares, con otras carencias, y que en realidad tampoco se han querido adaptar a la riqueza o al prototipo de vida. Y Europa está en camino a eso. Y uno que ya tiene el déjà vu, como que... Bueno, sí, porque es que a ver, luego también hay un tema que toca muy interesante, que vosotras ya algunas lo habéis superado, lo habéis pasado, y que yo, ya José me ha amenazado varias veces con que, mi marido me refiero, con que va a ocurrir. Y es que José en unos años se tendrá que jubilar. Y claro, José se va a jubilar. Y José va a empezar a compartir un espacio que yo tengo para mí. La mayoría de los días. Yo tengo mi historia y mi espacio. Y él, y lo mismo le quito la mitad del periódico, como ella, como Bunila, que le quita la mitad del periódico, él que se comía en casa del griego las 2 rebanadas con no sé cuánto, la otra le pone la panceta porque es comilona como yo también. Y entonces, pues, de repente son los cambios para él, los cambios para ella, y que hay se tienen que reajustar. Y muchas parejas no lo llevan eso muy bien. A ver, supone un gesto de generosidad, de adaptación, de ver también las partes buenas, que también las tiene, ¿no? Pero sí que supone un momento de cambio en una edad en que, porque uno, según va siendo mayor, cada vez nos gustan menos los cambios, ¿eh?
Y hay algo que quiero mencionar, porque esto sí lo tengo que mencionar, no es que te estoy interrumpiendo. No pasa nada. Porque la palabra que no hemos usado es la palabra identidad. Y tú ayer me enviaste una conferencia muy interesante De Jorge Drexler. sobre el tema de la identidad. ¿Cómo era el verso? Y las palabras. Soy un judío musulmán, ¿no? Soy un árabe judío. Era. Sí, que vive en un país cristiano. Y era muy Es un, Muy bien. el verso es de Chicho Sánchez Ferlosio y se lo dio Joaquín Sabina a Jorge Drexler y le dijo, en una servilleta le dijo, escribe en décima, que décima es una estrofa en español que se ha perdido en España, sin embargo, es muy utilizada en toda Latinoamérica porque tiene sones, los sones, las milongas. Bueno, si queréis, no sé cómo puedo hacer, pero el vídeo es maravilloso. No, a ti te lo he mandado. Lo tienes en Mar Poética, en nuestro grupo de Mar Poética. No, yo no he acabado. Es que soy muy generosa, pero mucho, más que Califatides, y es que me estáis interrumpiendo, esto es una patata lo que me estáis haciendo. Agrega. No, es muy interesante porque... Claro. Porque en realidad él habla de que su padre es judío, su madre es cristiana, vive es uruguayo y vive o en España o en Argentina, en España o a veces en Argentina también, no, ya siempre vive en España. Entonces él siente un poco que es de todo y de nada. Y de la identidad esa, dime. Él habla de la conferencia era poesía, música e identidad. Poesía, identidad. Sí, bueno, pues luego os lo pasamos. Otros temas, espera hija, que es que ya no sé cuántas gafas ponerme para ver algo. Lo de la jubilación. Luego, también mucha gente siente, sobre todo los hombres, la jubilación como una crisis de identidad, porque es como si le dijeran, eras viejo, ya no sirves para nada, y luego también hay gente que está acostumbrada a tener una situación de poder que de repente ya no la tienen, y deja de sonarte el teléfono. A mí, por ejemplo, desde hace 15 días me suena menos teléfono, y yo estoy feliz, porque ya no soy presidenta de amor. No me mires así, que a ti te sonará muchísimo. No, que va. Claro. Bueno, José me ha dicho que se va a comprar un barco para arreglarlo. O sea, bueno, luego la nostalgia de otros momentos más humanos y sociales. Me refiero a lo que él habla del estado del bienestar en Suecia y de lo que dice del camino de la escuela. Sí. Que es tan bonito. Qué bonito que es. Bueno, luego hay una parte aquí que habla sobre eso que ha dicho Marité de las libertades. Y hay una parte en la que dice, ciertas libertades democráticas me recordaban a ese alacrán. Son capaces de autodestruirse. Las libertades democráticas deben estar al servicio de principios más grandes que ellas, como por ejemplo la paz o la igualdad entre los hombres, para no volverse autodestructivas. O sea, es lo que hemos estado diciendo de que si tú tienes libertad para decir todo lo que se te pase por la cabeza, pero la verdad no hace falta tanta sinceridad porque me estás metiendo el dedo en un ojo, ¿no? Y eso es. Bueno. Sí, que se autodestruye. Luego yo apunté algunas frases porque he pensado hacer un poema con ellas. Y por ejemplo, dice, esto lo decía la abuela de Califatides. Las palabras no tienen hueso, pero los rompen. ¿No? Una señora que no tenía ni idea lo que era la neurolingüística, ¿eh? No sabía. Y no sabía escribir. Un montón de cosas que dice esa abuela. abuela. Y entonces me he acordado de lo que dice de lo que decía mi madre cuando era pequeña.
sabéis que antes, cuando era pequeña, yo no sé en algunos de vuestros países, que cuando nos decías una inconveniencia o decías una palabrota, te daban así en la boca. Sí, o te la mandaban lavar. Y en mi pueblo había un dicho que decía, el hablar bien conserva la dentadura. Ay, pues eso en griego es, las palabras no tienen hueso, pero los rompes. Luego, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Eso es lo de que todo no es o blanco o negro, hay unas ramas enormes que yo cada vez, de verdad, cuanto más mayor soy más incapaz de tomar una decisión radical con respecto sobre todo a lo humano. Y me dicen, no, es que esta señora ha abortado o esta señora se ha inseminado por no sé qué. Y yo antes decía, wow, eso está fatal porque eso no es lo que Dios nos ha mandado. Cuanto más mayor soy incapaz de juzgar a nadie porque es que todo el mundo tiene un porqué. ¿Y quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que hacer? Y no comprenderla y no a mirarla con ternura y con misericordia, ¿no? No, pero es complicado. Es que por eso, es que es complicadísimo. Claro, no, claro, pero yo, por ejemplo, eso que es un debate que hay ahora mismo en el país, porque hay una señora que se ha hecho una subrogación de una gestación subrogada, ¿no? No soy capaz de decirle yo a esa mujer, es que no soy capaz. No soy capaz porque se le ha muerto un hijo. Y no ha sido capaz de aceptarlo, pero yo que es... Bueno, pero si no estás muy de acuerdo, es que ya te digo, es que yo ya no soy capaz de decir lo que está bien y lo que está mal. Porque también hay que tener paciencia con el niño. Claro, efectivamente. Que hoy ese niño no pueda opinar, pero hay que tener un poco de empatía. Pero vamos a ver, ¿y quién tiene la empatía con un niño que nace en las albarizas de una familia de yonki? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que no deberían de tener un hijo esa familia. No, yo es que no soy capaz. Lo que pongo sobre la mesa es que no tengo, que yo antes pensaba que lo sabía todo y que cada vez sé menos, que es que no sé nada. Claro. De modo que la albariza o cualquier persona que tengo que estar libre que tengan 10, y puedo trabajar con un impuesto para pagar estos 10, y si tengo una señora que tal, tengo que discutirlo. Claro, es que eso es complicadísimo. Sí. Sí, con otros. Es que ya te digo. Pero a que a ti no te sale del alma decir, eso que estás diciendo es políticamente incorrecto. Y entonces lo estás diciendo porque estamos aquí, estamos hablando del tema, pero en otro foro no seríamos a lo mejor capaces de decirlo, Isabel. Claro. Claro. Todo eso tiene que estar reglamentado. Me refería a la empatía con el niño, era cuando hablaba del vientre subrogado. Sí, no, sí, te he entendido perfectamente. Pero por eso, por ejemplo, también me pongo en la empatía del hijo de unos chicos con problemas de drogas, de familias sin educación, sin posible, que viven hacinados ahí y vienen y tienen otro niño. ¿Cómo se atreven? Pues se atreven. Sí, volvemos a Califatides.
Menos mal que tenemos a Cristina, que es una persona sensata, no como yo. Mira, hay una cosa que dice que es honorable morir por mis principios, pero menos matar por ellos. Es un... Claro, claro, eso exactamente. Lo dice en el capítulo de París, ¿cómo es? De Charlie Hebdo, exactamente. Y cuando mueres, la vida sigue en las consecuencias de nuestras acciones. Ya no solo en lo que hayamos dicho, sino en lo que hayamos hecho, eso tiene una huella. Y ahora hay gente que está haciendo psicología, que antes empezó como una especie esotérica, pero ya hay psicólogos que trabajan el tema de las constelaciones familiares, que es la huella que ha dejado en nosotros las acciones de nuestros antepasados. Continúo. No sabes cuántos inviernos te tiene reservado a un Zeus. Y lo de no poder dominar la vida, pero sí el miedo. Tendremos que echar espinas si queremos salvarnos. Esa es otra. Lo mismo te dice. Lo mismo te dice que bueno, que eso, que hay que ser empático con los demás, pero que nosotros no tenemos que defender, que nosotros... Claro. Se habían comido todo y lo único que se había salvado era un pozo. Efectivamente, y entonces como lo único que sabía era un rosal persa, ¿no? Rosal persa. Sí, lo único que se había salvado era el rosal, dice, pues lo mismo tenemos que echar espinas para salvarnos nosotros también. Y con lo cual el hombre te da una de cal y otra de arena, él tampoco sabe ya a ciencia cierta, él no sabe buscar ya tampoco lo que es estrictamente el bien o el mal, porque no, eso es muy difícil. Y luego... Y cuando habla de que Grecia, una cosa que nos pasa mucho a los españoles emigran, pero siempre llevan a España en el corazón, y supongo que la gente de otros países también, cuando dice que en Grecia hay, a lo mejor no tienes para comer, es un desastre de orden y todo, pero que hay una dulzura. Que la repite varias veces la palabra. Una dulzura, y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? Pues es algo que tiene que ver con las relaciones personales, ¿verdad? Con eso de las puertas abiertas, con saludar al tendero, con, yo qué sé, con esa espontaneidad, con gritar a alguien desde el balcón, desde ese balcón que les parecía tan estupendo para tomar el último cigarrillo y estar dándole al ojo. Eso que no ocurre en otros países porque hace frío y que eso no se lleva, vamos, eso no se puede. Y me gustó mucho esto, que cuando dijo que de repente, cuando ya se puso a escribir y se puso a escribir y cambió en el ordenador a griego y no se hallaba, se cambió a sueco y tampoco se hallaba, y luego cambió a griego otra vez, no sé cuánto, y dice, estoy como el asno del Buridán, el asno del Buridán, paralizado, porque no sabía si comer o beber. Y luego ya por último, contaros que me ha hecho mucha ilusión que el pueblo de Califatides esté al lado del monte Taigeto. El monte Taigeto es el escenario de uno de mis cuentos, que es el Fialtes, el traidor de las Termópilas. Y yo, bueno, pues estuve con el Google Maps mirando cómo era aquello para contar el cuento y me hizo muchísima ilusión. Eso está cerca de Esparta y pegando al pueblo de Califatides, que es Moí. Vale. Sí, pero Fialte fue el traidor, que era el jorobado. Bueno, sí, voy. Espera, que estoy situando el tema de mí. Perdóname, a ver si te repito.
Me gustaría haber podido intervenir en el momento que yo me gustaría haberlo hecho, sí, porque Cuéntalo ahora. hay muchas cosas que se me han escapado, pero hay muchas raíces de todo en algo que él también defiende mucho y que le molesta horrores, que es la deshumanización. Claro, la deshumanización es la que es raíz de todo. Si claro, es que está unida a todas las demás normas que puedas incluir. Tiene que haber humanizaciones y es lo que se está perdiendo y estamos asustados completamente de dónde seremos capaces. Y la autodestrucción yo ya lo he oído, que si seguimos por este camino nos va a pasar igual, nos vamos a autodestruir. Sí, sí, Mi sí. preocupación también, mira, estaba pensando lo mismo. Sí, Está muy sí. bien lo que dices. Porque Pero hay más cosas, porque, por ejemplo, la educación, siempre le veo la motivación está en la educación, todo. Todo. Entonces, no se ha ocupado nadie de la educación y yo la vivo desde hace 42 años viendo que no le importa a nadie, porque no es una cosa que da dinero hasta 22 años después. Tienes que invertir durante 22 años en una capacidad mental que a lo mejor triunfa o a lo mejor no, pero ya ha habido unos gastos muy grandes por parte de los ministerios que no quieren aceptar nunca. Japón lo hizo, ¿recuerdas? Sí, sí, En su sí. momento, un ejemplo. Claro, pero y hay muchas más cosas que me hubiera gustado sacarlo en el momento, pero hay cantidad de raíces que van al mismo sitio. Es la deshumanización lo que está destruyendo todo. Ya no se cuida a los ancianos, no se tienen... ¿Alguna vez habéis oído en una separación matrimonial cuáles son los derechos de los niños? Jamás. Jamás. Por Se habla de ejemplo. los niños cuando viene bien, nada más. Pues después de ocupar... No tienen derechos, los niños no tienen por qué aceptar, y yo vengo quiero decir, es la pelea que yo tengo con mi familia, porque a mis nietos les he dicho, exigid lo que queráis ahora, es vuestra oportunidad, no, nadie ha contado con vosotros. Pero tengo un ejemplo muy duro de la niña que no se entiende con su padre porque le ha puesto las cosas en su sitio. Pero yo lo siento, pero alguien tiene que decir dónde están mis derechos. Y hay que enseñarles a los niños, tú tienes derecho por ser una persona humana desde que naces. Y te tienen que enseñar que da igual sea un niño o una niña, que todos tenemos los mismos derechos. Y ya entra la empatía, entra la responsabilidad, entra el respeto a los demás. Todo depende de la educación, todo. Todo depende de la educación. Absolutamente todo. ¿Qué educación te da, no? Y ahora hay mucha intención en hacer cosas que sean... Yo lo viví en Ginebra la vez que fuimos a lo de la Asociación de Mujeres, que tienen una idea maravillosa que no acabará triunfando porque es demasiado altruista y demasiado general. Pero hacer enseñanza a todo a nivel mundial, eso ahora es fácil por la tecnología, de cómo empezar a enseñar desde pequeñitos, no hacer leyes cuando ya los matrimonios están perdidos, cuando ya los derechos de la mujer están pisoteados. No es el momento de pedir nada de eso. Es decir, vamos a educar, claro, en la verdad, en lo que es verdad. No he visto, y a mí me ha dolido, porque yo digo, bueno, mi hija se divorció de su marido. Con uno solo que pida el divorcio, ¿ya puede estropear 4 familias alrededor? Es que no lo entiendo. No existe el derecho ni de los niños, ni que se les escuche, ni que tengan... ¿Cómo saldrán estos niños después? Ya se verá. Y no se sabe, porque va a haber muchas cosas extrañas. Ahora, este país de la deshumanización es muy preocupante porque estamos viviendo un mundo de deshumanización. La pandemia ayudó a esto. Esto de no tocarnos más, no vernos más, porque el Zoom es fantástico, eso es fantástico, pero esta relación no existe. Claro. Este comunicarse directamente, esta empatía está desapareciendo. Tú ves 2 niños jóvenes o 2 muchachos jóvenes que salen y en vez de hablarse, se escriben por el WhatsApp. Entonces, estamos hablando, y ahora apareció, ustedes saben, este chat famoso, esto, bueno, eso yo lo he visto, este chat PGT, creo que, ¿no? GPT. Bueno, bueno, GPT puede ser chat y puede ser oral. Entonces, fíjate, están reemplazando, se está reemplazando al ser humano por una máquina. La inteligencia artificial, los griegos, ¿qué tal? Pues nada, hablan con el teléfono, con un programa. Es un programa, es una inteligencia artificial, es un programa
y has aprendido a través de haber leído todo lo que existe en internet. Todo, todos está los cargado libros que con todo. existen. Este programa aprendí a hablar como un ser humano. ¿Sí? Entonces tú le haces una pregunta y este programa te la responde. ¿Por qué Ahora algunos dicen que lo van a suspender porque hay mucha guerra económica. ¿Cómo funciona? Es una aplicación que ella pone como una enciclopedia lo bestia. No, sí, si tú quieres, por ejemplo, hacer tu tesis doctoral, no sé, sobre la inmortalidad del mosquito, te lo hacen. se la pide y te dan. Y te dan En la escuela de masa te lo da hecho todo, de acuerdo a tu criterio. Te puede pintar, pues a la pintura, puede pintar tipo Picasso, puede escribir el pan de Bretón. Pero no puedes nunca pensar. Piensa, También. claro que piensa y siente, porque le han puesto todo. No puede, ¿eh? Sí, porque el método estadístico. No se prioriza, porque lo que más se usa la palabra que viene más Pero quieren que lo perfeccionen. En este momento es mucho más rápida la máquina que el ser humano. Eso es lo que están considerando todos. Entonces, ya, nosotros lo podemos decir, los jóvenes no lo dicen eso. Que dicen que es más capaz y sacar, que es mucho mejor, que todo el conocimiento está en esa máquina y que no vale la pena, porque todos son los más jovencitos, que no vale la pena pues acudir a un libro ni hablar con nadie más porque ya tienen todo el conocimiento ahí. Y entonces hablan con ellos, en vez de encontrarse con una persona física, hablan con la máquina. Entonces me dirás si esto no está reemplazando al hombre. Ya, además sabemos, pensemos en un mundo feliz y nos da todo. Lo de la probeta, todo en el mundo feliz está. No sé si recuerdan que también no tienen ni relaciones sexuales. Ya, en realidad, si es todo de probeta, no se necesita. Y está mal el tocarse, está más el verse, está más aficionarse a alguien. Y los son tontos también. Le ponen aparatito y tienen todas las sensaciones como si tuvieran una relación sexual, pero no la tienen. Y se está haciendo a eso también. Entonces, ya es una especie de solismo, o sea, es uno solo. Entonces está desapareciendo el ser humano. Cada vez las relaciones son más frías, está comprobado también. Entonces estamos yendo a un mundo deshumanizado total. Y también en cuanto a la educación, te adhiero muchísimo, lo Mercedes, lo que habías dicho. Solamente una cosa voy a disentir, en esto de que no se están ocupando de la educación. Yo creo que sí se están ocupando y muchos, pero en destruirla. Pues eso no es ocupar. ¿Y qué es eso? Que No. Porque igual No está globalizado. Se está todo Se está reduciéndose más. Se está reduciendo más. Además, digamos, hay un riesgo real y no nos podemos engañar. Yo, por ejemplo, le hice distintas preguntas. Algunas son como la pitonisa de Delfos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, te dejan unas gratis, ¿no? Si no tienes que pagar bastante, pero para saber cómo funcionaba. Pero, no, las primeras no. hasta ahora, En Argentina te decían que había que pagar. Bueno, antes decían que, en Buenos Aires te decían que después de tantas preguntas tenías que pagar $7. Da igual que sea gratis, peor todavía. Peor, y sí peor, porque van a ir los pensantes, los no pensantes y todos. Pero el tema, por ejemplo, le pregunté, ¿alguna pregunta te das cuenta? Porque también tenemos que pensar que, como dice esto, hay gente que piensa detrás, o quizás se les va de las manos. Pero tenemos que pensar que eso va también, de alguna manera, puede ir dirigido. No nos engañemos, no seamos tontos, pero por supuesto que sí. La herramienta puede... no es una herramienta. Hay 6 meses Google pidió que parara. ¿Pero sabes por qué? Porque Google está creando un sistema mucho más perfeccionado y lo que es mucho más caro y mucho más exactamente por eso. Exacto. O sea, no entienden la vida. Sí, lo están aplicando. 5 minutos de diagnóstico total. Entonces, se terminaron los médicos. Sí. Bueno, en el trabajo se van a terminar muchos. En una guardia lo divido. En los trabajos se sabe que van a desaparecer muchos trabajos, casi todos. Pero el tema es, además de eso, es la deshumanización total. Pero
Pensen, por ejemplo, les voy a decir una pregunta que hice, y ustedes me dicen si no hay algo ya, de alguna manera, que está condicionando. Porque todo esto nos puede condicionar, no nos engañemos. Nosotros somos los conejitos de India de todo. Le pregunté por la monarquía, ¿qué pensaba de la monarquía? Gente monárquica, no monárquica. Me contestó, la monarquía es un sistema ineficiente, mucho más ineficiente que otros como la democracia, etcétera, etcétera. Eso ya está dirigido. Y algunos países la tienen todavía insuficiente. No explica el tipo de monarquía ni nada. Te juro que me dijo eso. Claro. Porque hay algoritmos. Sí, claro, que sí, el gran problema es que la información que hay en Internet tiene un sesgo. Tiene un sesgo. Tiene un sesgo político, tiene un sesgo antifeminista, tiene un sesgo... Claro, y eso es educacional. Están educando. Están educados. Están filmando a las poblaciones enteras. Puede ser fantástico, porque ya está, o sea, ya no se puede decir no prohibir, porque es imposible, se puede poner el desarrollo de algo así, pero lo que sí hay que hacer es Adaptarlo. Adaptarlo, pero Einstein... No es la misma respuesta desde tu móvil, el de ella o el mío, porque también el algoritmo de lo que cada uno espera como respuesta. Pues hubiera esperado otra con la monarquía. Cristina, sí, es que en el fondo ese es el tema de la libertad también. Libertad ya no tenemos, esa es la realidad. Y YouTube es el que más lo practica. Parece que una palabra para siempre va a ser tendenciosa, sabiendo la respuesta que estás esperando, y no va a ser la misma, la tuya, la de ella, la mía o la de ella. Van a ser diferentes. Claro. Siempre. Siempre nos llevarán a donde quieren. Mira, Einstein, y perdona porque yo lo repito cada día en mi vida y cada vez estoy más convencida, hace muchos años dijo, o la tecnología, y eso que no había gran cosa cuando él estaba. ¿Quién lo dijo? Einstein. Ah, Einstein, perfecto. Dijo, o la tecnología se adapta al cerebro humano o no tendrá nunca el éxito. Nunca tendrá éxito. Nunca tendrá Siempre éxito. está adaptada. Exacto. Tiene que adaptarse. Todas esas páginas. Yo no sé si está adaptada realmente. Está adaptada a algunos, no a todas las mentes. Hasta dónde tú influyes en esas respuestas y en todo. Y los chicos, ¿cómo se forman? Pues nosotros ya tenemos una formación, somos grandes, tenemos criterio condicionado, todo lo tenemos condicionado. Libertad no existe. Pues sin embargo, mira, el otro día me pasó una cosa. Pero no has terminado. No, pero bueno, después lo mismo. Sí, bueno, era otro tema. Pero bueno, que si seguimos con este que es interesante. Nos condicionan y nos dirigen la mente, y incluso nos pueden cambiar la propia memoria. Estamos hablando un actor es el marido de una socia nuestra, y estábamos hablando de cómo Netflix, por ejemplo, la cantidad de series está cambiando la historia. Pues siglo XVIII o XIX, corte inglesa, una condesa es una señora negros. Es un Pero esto era fantástico. no. Ya no hay historia. Te la ponen por histórica, Entonces mucha gente cree que los esclavistas del mundo siempre los españoles, y que los ingleses no, porque los ingleses tenían gente de color, eran nobles y todo. Pero es que estoy hablando con él y dice, pero no era verdad. Digo, ¿cómo que era verdad? Si los pobres negros estaban allí, no es justo. Esto es lo que decía. Y era un señor que se supone que tenía el criterio, o sea, que están modificando, me lo dijo en serio. La mujer le dijo, sí, la mujer. Es porque es mi médico. No puede. Pues porque de repente los miré a los dos, se pusieron a discutir y me tuve que ir. Porque él se quedó como diciendo,
De repente se dio cuenta de lo que le estaba Fácil, haciendo a su mente. Chicos, esto es exactamente la falta de educación, la falta de cultura. No nos Miren, encargamos de la cultura. yo tengo La un cultura hijo de está muy cara. 37 años que en el instituto cambió 3 veces el sistema de programas y nunca salió en historia de la Revolución Francesa. Primero, segundo, tercero y cuarto año. Solo vio la Revolución Francesa. Y yo le decía, el mundo es aparte, ¿eh? Aparte hay otras cosas. Yo te aclaro, la evolución del mundo Mira, es en distinta. la escuela diplomática Gino, aquí han eliminado la colonización española. Saltean todo. Y la filosofía, porque vi los programas en la escuela diplomática aquí. O sea, me dirás qué historia están aprendiendo. Y en Cataluña que aprendan. O sea, tú puedes dirigir todo. Cataluña dice que no fueron nunca españoles, que no Y eso es lo de que- Aragón, pero que aparte no estuvieron en la colonización. Si Esto- como somos de catalanes. Esto se debe a que estamos viviendo plenamente la mentira. Claro, Plenamente la mentira. Y pero no hay además manera de luchar con eso. que no hay intención de que el pueblo sepa Claro. que somos una masa Manejable. manejable y cuanto más nos llenen de tecnología, más manejables somos. Pero el problema es El pensamiento sí. libre era muy reducido porque atreverse a pensar No libremente quieren que piense libremente. realmente Es es peligroso. un Yo problema grave. prefiero pensar que a la humanidad le ha hecho evolucionar la inteligencia humana. Porque ha sido así. Ha sido así. Ha sido así. El Y tema pero ahora no sabemos No, para dónde. Haciendo la maestría en docencia universitaria, me había ido a una charla sobre la tecnología, implementar o no la tecnología dentro del aula, ¿no? Entonces estaba la persona que exponía, ¿no? Y estaba hablando todo el tiempo, hablaba, exponíamos, porque alguien lo paró y le dijo, disculpe, pero el ruido me está haciendo interferencia. Y dijo todo, porque dijo, es una lapicera. Si la usas bien, sirve. La Claro, claro. tecnología es lo mismo. Claro. que siempre la información siempre se ha utilizado para manipular a la gente. Claro. Y por ejemplo, Tito Livio, tú Condita, ¿no? Nos contó la historia que le dio la gana de la batalla. Claro, lógico, cada uno tiene su punto Y de Ramsés, vista. la batalla de Ramsés, que por lo visto hasta perdió la batalla y él y la contó unas batallas de triunfo pintadas en en la las pared. paredes. Y la reina Siempre Claro. me encantaba con la barbita, me encantaba. Vestía de faraón. Es que Di. Espera, me parece que está hablando ella. Se hacen dimensiones ya de todo el interior, es decir, la tecnología ha llegado al punto que le ponen el ya vivo y en directo, a ver qué estás pensando. Desde ese viaje para acá, la neurociencia ha hecho una evolución Brutal. que es el definir que el tema tecnológico, el definir eso mucho más. Me va a definir lo que va a ser el mundo, creo yo. Hay una unión de para mí siempre la idea, la vida. Todo está, efectivamente, La creatividad todo está aquí. Y es, siempre ha sido la evolución. Creatividad. Está para hacer cualquier cosa. Pero nunca supera al humano. Pues no creo. Tiene este conocimiento para el estilo de y ha ganado premios internacionales. Y para usarlo bien o mal. Claro. Pero no pasa Usarlo bien o usarlo mal. Y que realmente no sé, la bomba. Perdón. Pienso que eso es el conocimiento. También es cierto, Mitre, con buen uso es fantástico. Claro. Sabemos cómo se usa. ¿Tú crees que el hombre es tan bueno? ¿No es un poco naif pensar que el ser humano es tan bueno? La historia del hombre está llena de canalladas. Y de guerras y de... ¿De la? De la, Sí, sí, totalmente. sí,
pero de ahí Y la suerte que tenemos las mujeres de poder estar aquí con nuestros por lazos supuesto. hoy en día, que nuestras abuelas quizás no podrían estar haciendo este acto de pensar y de hablar entre nosotras, de llegar a acuerdos y de sentirnos poderosas por nuestras opiniones, ¿no? Sigamos, que sigamos. Mira, la defensa de los jóvenes es muy grande siempre. Y yo te voy a decir por qué. Mi nieta, después de ver que su padre le da por un lado, que se ha casado con otra señora, que su madre sufre horrores porque ellos se han divorciado, le ha creado una incomodidad de vida tan grande que ha dicho, yo no quiero esta sociedad para mí. Y claro, pobrecito. Y dijo su madre, lo que no te guste, cámbialo. Y lo va a cambiar. Lo va a cambiar en su medida. Si le permite. No lo sé, pero la imaginación es muy difícil. Sí. No, pero porque estamos dando por hecho de que la tecnología está por encima del ser humano y yo nunca lo admitiría. No, pero hay mucha gente lo considera así. ¿eh? Claro, que eso es lo que iba a decir. Este tema que un poco lo planteaba Sol, creo que no sé si es verdad. Este tema de que nos están controlando, yo no lo estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco. Yo sí. Absolutamente. Pueden hacer. Pero hay que reivindicar, me parece, al ser humano lo que Totalmente. Es la Eso es lo que decimos. Y las relaciones son. Inteligencia también es cierto que ahora con todos los fake news que siempre han existido en la historia, en realidad. Claro. Lo que pasa es que ahora está mucho más con internet y las redes sociales. Ya sabemos cómo se llama la palabra, fake news. Fake news. Fake news. Está en nosotros aquí. La capacidad crítica. ¿Tú crees que los jóvenes la tienen? Los jóvenes en general. No, pero hablamos de... Pero tampoco la han tenido nunca. Estamos hablando de una mayoría de población que recibe Perdón, alfabetización tú mínima. dices los jóvenes, te prohíbo decir los jóvenes, porque la gente de nuestra edad, yo escucho cada barbaridad y de gente que es de mundo. ¿Y dónde se ha perdido el sentido común? Para mí hay un punto fundamental. Yo te digo, en la pandemia produjo un quiebre en el sistema de pensamiento de todos nosotros que hace que desconozcamos qué es el entorno, qué es la empatía, qué significas tú para mí, yo para ti. Yo sí. Totalmente. Yo sí. Mucho A mí no. A mí no. Si los médicos no podían entrar a sus casas cuando estaban dejando la vida por eso, porque habían estado con enfermos, eso no es empatía por los pobres médicos que dejaron su vida. Pero bueno, una epidemia. Bueno, pero había que tener se está solucionado que el hombre iba a salir mejor. Digo, ¿de dónde? ¿Por qué va a salir más generoso? Si va a ser lo que era y lo que iba a salir más generoso. Yo nunca lo creo. Si nada, estamos como jugando a la pandemia. Sí. Además, es lo que demostramos, que todos obedecemos como corderitos mansos. Sí. Pero es que es muy fácil dominar a una masa cuando le estás diciendo que va su salud te está jugando. Con el juego de personas le dices que peligra también tu economía y inmediatamente, pero bueno, eso ya pasó también, por ejemplo, con Hitler, que lo habla en el libro. Las palabras que usó Hitler, tuvo derecho y libertad para usar sus palabras y hubo las elecciones que ganó con esas palabras que había usado. Pero la hay para el bien y para el mal. Totalmente. Sin duda. Porque mira, yo he oído una conferencia porque ahora oyes lo mejor y lo peor. Sí, todo. Pero yo no quiero saber nada de lo peor. Siempre me voy a lo mejor. Decir. Exactamente. Entonces decía, por ejemplo, a una palabra que diga sea un brillante pensador o un imbécil, hace que cambie todo. Por ejemplo, antes los reyes y la gente que vivían en la monarquía comían y desecaban al mismo tiempo. Ha habido años y siglos que la gente comía y allí mismo lo soltaba. Pero llegó un señor... La cortina. Tiraban por la ventana. También, sí. Pero llegó invitado a unas cenizas y dijo, qué asco. No la palabra nunca. Pero empezó a extenderse y se acabó el sistema.
pero ponía más ejemplos. Yo no me acuerdo más que de ese ahora mismo, pero había 3 o 4 en el que de verdad una palabra así, eso es indigno. La palabra indigno no existía. Claro. Las mujeres trabajaban como sirvientas en casas de los apoderados, los señores o como fuera. Pero el padre siempre se encargaría de hacerle un bebé a la chica. Pero cuando la chica estaba embarazada la echaban de la casa. Y llegó a un momento en el que alguien dijo, eso es indigno. No se había oído la palabra dignidad o indignidad antes. Y a partir de entonces se vio mal, por lo menos no lo exterminó, pero se vio mal que era aquello y había cambiado la forma de ver. ¿Qué quiere decir? Que existen unos controles que la sociedad... Al cerebro humano, que es la que saca de todos los líos de toda la vida, Ojalá, en mientras, 21 siglos. que Mientras siga, no se pierda la mientras siga capacidad de teniendo esa discernimiento. capacidad de criterio y discernimiento. Mira, yo le voy a decir una cosa que me tocó en el trabajo, que marca también un poco lo que contabas antes de este tema tan conflictivo. Tal. Me tocó un caso de un matrimonio gay que, estando de director de Asuntos Nacionales en la Cancillería, y resulta que habían comprado un óvulo en Estados Unidos de una canadiense porque querían que fuera, ellos eran muy claritos, rubia, de ojos azules. Si esto no es nazismo, díganme qué es. Está a la carta de la selección. Por eso lo que contaste esta yo no me meto, pero todo este dinero. Pagaron $200.000 por ese óvulo. Después alquilaron un vientre y querían rubio de ojos azules. No sabían quién era, pero hay bancos en que les hacen elegir. Es una cosa espantosa. Alquilaron un vientre que está permitido en la India. Ahí pagaron como 400.000 porque son 9 meses. En la India está permitido, pero no dan nacionalidad al niño. Y ahí es que el problema era nuestro. En ese momento no había ninguna legislación y se permite un niño de madre, pero no de 2 padres, porque tienes que dar un documento porque no tenía nacionalidad india y no tiene partida de nacimiento, solo una constancia de que nació un niño en un hospital. No le dan partida de nacimiento. Entonces, ¿cómo se sacaba del país? Y bueno, tuvimos reuniones, todo muy controvertido, porque culpaban a la embajada y al consulado y al ministerio, y entonces se les explicaba, lo que pasa es que no puede aplicar, el consulado y la embajada no pueden aplicar una legislación que no existe, ellos tienen que limitarse a la legislación, y hay pasaportes de estos provisorios para viajar, pero cuando aparece una madre, si no, no estaba permitido. Bueno, fue todo un lío, porque además tuvimos reuniones con todo el grupo LG, Cotapeo, no sé cómo es, y la principal, que era una señora tremenda, que era un hombre en realidad, que decía unas palabrotas horribles y nos insultaba en las reuniones, horrible esta mujer, en Buenos Aires. Bueno, finalmente se sacó una legislación rápida que era tal el escándalo que había en la prensa de lo poco humanos que éramos todos en Cancillería, que se sacó en Capital Federal una legislación en ese momento rápida para poder traerlo. Todo esto de atención, ven, al fin reaccionaron, entonces cuánto pobrecito sin su niño. Entonces yo digo, esta aberración que no sé qué preguntar, el niño un día preguntará como todo niño quién es mi madre, es el óvulo, no sé, no se va a saber tampoco quién es el padre de ellos, porque hacen una mezcolanza y que no se sabe. O es el óvulo, o es la señora Queró, o quién es. Y porque los dos son madres también. No sé qué pasará con esos niños, pobrecitos. La verdad, ¿no? ¿Qué verdad le dices a un niño? Pues la verdad. ¿Y cuál es la verdad para un niño de Pues la verdad es que comprado? te digo mucho tener un hijo. ¿Y por qué no adoptaron si querían tanto? Mira, $700.000 gastaron. ¿A ti te parece que y el negocio que hay atrás? Que no se me parece ni bien ni mal, es que no soy capaz de juzgar. Bueno, yo a mí lo que para empezar veo un comercio que es espantoso. Se está comerciando y además es nazismo. Esto que te pongan una carta y te digan que a los negritos no los quiero porque no son rubios. Es una... Sí puedo decir que, por ejemplo, no es humanidad. Sí está permitido hoy por hoy. Las modelos, las actrices,
tienen todos hijitos corrientes. ¿Y de qué, humanos. pero de qué Y todos los ven. ¿En qué y son piensan, todos perdón? igualitos. ¿Piensan en los niños? No, Vale, nunca, para- nunca. El derecho, ¿Piensan en los niños? Porque nunca el derecho ahí del niño. Sí. en la capilla tienen los rubiecitos de ojos claros. Es un Son todos espanto. iguales. ¿Y Vos eso que si no es egoísmo ¿lo ves? humano, qué es? Los hijos de estos, de todas estas modelos, actrices, ¿verdad? Son todos Son igualitos. subrogados. Parecen Actrices y todos actores. hermanitos. Sí. Una vez más, pensamos que siempre yo conozco a No, los niños. Un montón de niños que habían sido, que eran flores. sí, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué película hubo? ¿De quién? Del otro, Gobel. No, No, no. Estamos en la Argentina. Puede ser. Pues mira, yo Chicas, ¿y les parece, damos por cerrado el Tienes razón. ¿Vale? puede ser interminable. Sí, porque nos hemos animado ya en unos, pero fijaos qué interesante el libro que nos ha llevado a plantearnos cuestiones bastante serias, ¿verdad? Estoy a través